¿Cómo estamos allá en casa? Espero que muy bien. Andábamos acá atrás en la bodega de la Galería de Imaginarte. Gracias por acompañarnos en esta media hora donde dialogamos con el arte y la cultura. ¿Y por qué andaba en la bodega? Porque justo inicia el mes de noviembre y bueno, como ya lo sabes, el 20 de noviembre es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Es por eso que el libro del mes es esto que escribe este autor que se llama, originario de Chihuahua, Ignacio Solares. Nos invita a hacer esta relectura sobre la figura de Francisco I. Madero y Pino Suárez y otros grandes personajes que formaron parte de de este gran movimiento de México. Bueno, Ignacio Solares, déjame te comento que con Columbus el sitio ganó en 1999 el premio Javier Villaurrutia. También ha sido becario de la Fundación Guggenheim. En el 2008 recibió el premio de periodismo cultural Fernando Benítez y actualmente dirige la revista de la Universidad de México. Sin duda, este texto te lo recomendamos mucho porque es ahora sí con una reflexión muy profunda de lo que significa realmente una revolución y qué tan revolucionarios somos en la actualidad como mexicanos. Te invitamos a leer esto que se llama Ficciones de la Revolución Mexicana de Ignacio Solares, nuestro libro del mes aquí en Imaginarte. Bueno, llega el momento de darle la bienvenida a nuestro querido amigo El Juglar, este cuadro viviente que ya está listo aquí en esta galería y a quien le decimos Juglar, Juglar, despierta ya. En la ciudad del amor te estuve esperando mucho tiempo y nunca regresaste. Te estuve esperando para nuestra cita. Entonces me volví el loco romántico de la plaza, sí, el que deambula todas las tardes. Y ahora duermo todas las noches viendo tu fotografía en la misma banca de donde nos veíamos de niños. Sea usted bienvenido nuevamente a esta galería de Imaginarte, donde este juglar, su amigo, le saluda con una reverencia astuta y elegante. Juglar, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted, señor del buen comentario, licenciado? No, pues ya inaugurando nuestro libro del mes, ¿cómo ves? Me parece súper interesante. Sí, siempre es bueno como que encontrar relecturas de lo que nos dicta tradicionalmente la historia de México. ¿Quién fue Francisco I. Madero? ¿Cómo se vinculó con Pino Suárez? ¿Qué papel jugaron las diferentes figuras de la Revolución Mexicana? Y bueno, justo vamos a abrir el programa aquí en esta Galería de Imaginarte con la invitada que tenemos el día de hoy. Hablando de literatura, vamos a hablar de letras y me da mucho gusto recibir la presencia de Lilia Rodríguez. Ella es escritora y académica y nos va a hablar de este libro que se llama Cuentos para una tarde lluviosa. Bienvenida, maestra Lilia, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes, me da mucho gusto y estoy muy agradecida por haberme invitado a su programa. Sea usted bienvenida, dama de fino estandarte. Bienvenida. ¿Cómo va nuestro libro del mes? Rico, ¿no? Muy interesante, yo soy fanática de la historia, fui maestra de historia en preparatoria durante muchos años y creo que lo voy a comprar. Se ve muy interesante. Editorial Alfaguara, como siempre, con muy buenos escritos y muy buenos libros que se promocionan a través de esta editorial. Pero bueno, no vamos a hablar de Ignacio Solares y este texto, sino del libro que viene a presentarnos, maestra. Cuentos para una tarde lluviosa, platíquenos. Pues nací en Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz es un lugar donde llueve todo el año, es precioso, pero siempre estaba renegando de la lluvia porque me mojaba, porque no me gustaba traer paraguas, los perdía. Y hace 17 años llegamos a vivir por el trabajo de mi esposo a Monterrey. Entonces, pues también hace 17 años empecé a trabajar como maestra de jóvenes de preparatoria, incluso hasta de doctorado, estoy dando clases de doctorado. Y pues a mis alumnos siempre les pregunto si les gusta leer. Entonces me di cuenta que hay un bajo nivel de lectura. A las personas les cuesta mucho trabajo tomar un libro y ponerse a leer. Y como a mí me gusta, además de leer, me gusta escribir, decidí hacer historias muy simples, muy cotidianas, con pues algunos se los daba de regalo el día de su cumpleaños o con alguna idea que teníamos por ahí, hacíamos una historia. Y pues por ahí en la Cátedra de Creación Literaria del TEC tuve la oportunidad de aprender a escribir pues algunas historias principalmente, y entonces decidí hacer este pequeño libro. Son 16 cuentos, los primeros 14 son muy pequeños, de unas cuantas páginas, y los dos últimos pertenecen a otro libro que se llama De Historia Familiar, es la historia de mis dos abuelas. Estaban en otro compendio, pero decidí acomodarlo porque el libro era muy pequeño.
Claro, estábamos leyendo en parte de la reseña que tallereó con Felipe Montes, maestra. Así es. Muy bien, eso me parece formidable, ¿no? Un gran maestro en cuanto a literatura y una persona que ha transitado mucho el camino de las letras desde hace mucho tiempo. Sí, y además un enamorado de Monterrey. Claro. Siempre su obra está dando un homenaje a pues este lugar tan hermoso. Y pues a mí me hizo sentir, bueno, yo me la pasaba renegando de la lluvia y de mi lugar que es tan bello. Entonces, como siento esa nostalgia por estar en una tarde lluviosa, decidí ponerle ese nombre. Y pues de alguna manera esa fotografía que tiene la portada es de un lugar que se llama Naolinco. Es un lugar pequeño que está en la sierra de Veracruz. Y algunos de los cuentos están pues vivenciados en ese lugar. Quien no ha vivido una tarde lluviosa con un café, de los deliciosos que hacen en el estado de Veracruz, y Así como es. dice el juglar, con un libro en la mano, no sabe de lo que se está perdiendo, ¿verdad, juglar? Así es, yo siempre he dicho que tus mejores amigos son varios, el silencio, el café y un buen libro. El problema es que cuando terminas de leer un libro, no lo terminas de leer, sino el libro se esconde adentro de ti y a veces todo el día eres uno que otro personaje del escritor. Qué importante tener este tipo de reflexiones con los jóvenes, ¿no, maestro? Usted que me está comentando que de alguna forma este compendio de cuentos tiene como fin acercar a los jóvenes a la lectura. Así es, así es. Hay un cuento que se llama El Desafío. Es precisamente de unos jóvenes de preparatoria. Viví en la Ciudad de México y pues trabajé en un lugar una preparatoria que se llama, ya no existe, pero se llamaba Benemérito de las Américas. Y por ahí también es un homenaje a los jóvenes traviesos, que aunque se les esté vigilando y se les esté implantando normas, ellos siempre van a ver la manera de salirse con la suya. Pero es maravillosa la juventud. Y un libro, cuando llega en la juventud, logra precisamente crear ese pensamiento de reconstruir, ese pensamiento de romper paradigmas, ese pensamiento de romper los moldes. Porque pues un libro, como lo dices tú también, Juglar, nos abre demasiado el panorama. Sí, así es. Sí, y hay que procurar seguir fomentando la lectura y la literatura entre los jóvenes. ¿Cuál sería su estrategia como maestra? Pues mire, primero me tocaba a veces darle clase, no sé por qué me ponían a dar clase al grupo que tenía problemas de comportamiento. Entonces yo les llevaba les ponía una historia, les gustaba pintar mandalas. Entonces les ponía, vamos a escribir, en lugar de dar una clase de historia, por ejemplo, les decía, imagínense quién fue este personaje y escríbanme un breve relato de esta persona. Entonces ellos escribían sobre Hidalgo, sobre José Ortiz Domínguez o sobre alguien de la historia de México. Ajá. Y luego de regalo les daba a pintar una mandala. Y así tengo por ahí una colección de breves relatos a través de los cuales yo siento que motivé a los jóvenes a interesarse no solo por la lectura, sino por la escritura. Así es. Bueno, ¿dónde podemos conseguir este libro, Lilia Rodríguez? Si hay algunos jóvenes o incluso maestros que nos puedan estar viendo y que están interesados en que sus alumnos se acerquen más hacia este bello arte tan necesario para el desarrollo humano. El libro está en Amazon, está en Kindle y en pasta blanda, y también se va a vender en una librería que está aquí en Padre Mier. No sé si puedo decir nombres. No sé si nos diga. No. Pero sí, bueno. Podemos, sí. Pues yo supongo que es la que… en Padre Mier debe ser el Porrúa. No, es una librería pequeñita donde hacen círculos de lectores y… No, Gandhi pues, está en Hidalgo. Sí, Gandhi está en Hidalgo. Bueno, al rato llegará también a Gandhi. Bueno, éxito, maestra sí. Liliana Rodríguez. Gracias por esta gran iniciativa y gracias por preocuparse siempre en acercar a los jóvenes a la lectura. Gracias por haber invitado a su programa y muchas felicidades por su éxito y felicidades al juglar. Sí, a gracias. sus pies, querida dama. Con nosotros Liliana Rodríguez, escritora y académica, está este libro nuevo de ella que se llama Cuentos para una tarde lluviosa. Nos vamos a una pausa, es muy breve, juglar. Así es, no nos vea como una melancolía lejana. Nosotros sí regresamos inmediatamente. Ahí espérenos, no se mueva. Adelante.
¿Qué onda, juglar? Ya vamos a una sección que te encanta comunicar, por no decir el chisme, ¿verdad? Así es. Una vez me dijo el viento, ven, escapémonos del chisme de la ciudad. Pues aquí le tengo un chisme local, acercados a este espacio cultural. Nota local. Una de las tradiciones de nuestro país reconocidas a nivel mundial es la celebración del Día de los Muertos. Nuestro compañero Paco Garza abunda en el tema en la siguiente nota. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Aunque se ve primariamente como una celebración mexicana, también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicoamericana, y en menor medida también se celebra en algunas partes de Latinoamérica. Desde la época prehispánica, en México, los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, parte del ciclo de la naturaleza. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en el país pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los primeros rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizaron en torno a aquellas civilizaciones, por lo menos durante los últimos 3000 años. En la era prehispánica, era común conservar los cráneos como trofeos y presentarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Más tarde, con la llegada de la conquista, dicho culto a la muerte se fusionaría con la religión católica, para dar origen a la actual tradición del Día de Muertos los días 1 y 2 de noviembre. El festival, que se convirtió en el tradicional Día de Muertos, procedía del 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, mismo que se conmemoraba durante un mes completo. Sus festividades eran presididas por el dios Mictacacíhuatl, conocido como la Dama de la Muerte, hoy en día como la Catrina. Las festividades de entonces eran dedicadas a la vida de los niños y parientes fallecidos, teniendo como elemento principal a la fecha el altar, el cual se ha ido actualizando, adornándose con elementos diversos en su honor. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así confortarlos y consolarlos por la pérdida. A lo anterior se agrega la festividad católica de Todos los Santos y la liturgia de los fieles difuntos, ambas con una larga tradición que se fusionó con el cristianismo a la llegada de los españoles, dando como resultado la práctica sincrética del Genal Paixán, pues en ese entonces los españoles, atemorizados por las prácticas paganas de los antiguos indígenas, decidieron mover a los primeros días de noviembre estas tradiciones, transformándose así en las tradicionales festividades del Día de Todos los Santos y Todas las Almas, que conocemos hoy en día, convirtiendo así a los antiguos indígenas al catolicismo. Como dato importante, fue en el 2003 cuando esta tradición pasó a ser reconocida por la UNESCO como patrimonio, por ser toda una tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Ya que estamos en estos menesteres, déjeme le comento que hay otra nota local importante que, con motivo de la instalación de Huellas en el Tiempo, que ofrece un homenaje póstumo a artistas fallecidos como Rosario Guajardo, Juan Carlos Merla, Juan Manuel de la Rosa, Héctor Carrizosa, Gerardo Cantú, Sergio Villarreal, Jorge González Neri y Armando López. Desde este día 1 y hasta el 3 de noviembre se realizará en la Pinacoteca de Nuevo León una proyección a las 19:30 horas denominada El Arte Vive para Siempre. Lo anterior en el marco del Festival Calaverita 2021, con el que el Consejo para la Cultura y las Artes celebra el Día de Muertos. Este festival está conformado con una serie de actividades para toda la familia que incluye instalación de altares, cuentos, teatro, mediación y lecturas que se realizarán en los distintos espacios de Conarte. Hay que consultar la cartelera de Conarte, por supuesto, ya la sabe, www.conarte.org.mx, y bueno, recordar a estos grandes compañeros, colegas del arte en nuestro estado que se adelantaron.
En más de información de carácter local, el maestro Osvaldo Ruelas Ramírez, Premio Nacional de Cartonería 2018, impartió el taller colaborativo Calaveras de Adeveras en el Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León, donde un grupo de artesanos locales aprendieron la técnica tradicional de la cartonería de Guanajuato para la creación de calaveras, esculturas alegóricas de la cultura popular mexicana y de esta manera poder enriquecer la tradición del Día de Muertos en Nuevo León. El maestro Ruelas Ramírez actualmente se desempeña como maestro artesano de la Casa de la Cultura Salamanca, Guanajuato, ofrece cursos en aquel estado y talleres para migrantes en el extranjero, contando con exposiciones particulares en Europa y Estados Unidos. En el año 2018 recibió por parte de la Federación de Migrantes Unidos en California, Estados Unidos, el reconocimiento al maestro artesano guanajuatense. Bien por el maestro Osvaldo Ruelas, y que sigue compartiendo su técnica a más y a más mexicanos. ¿Qué a gusto crees, Juglar? ¿Cómo hubiera gustado ir a ese taller allí? Ahí está la casa de... Pues ahora sí que yo le digo el Museo del Campesino o la Casa del Campesino, pero es el Museo de Culturas Populares, justo ubicado ahí entre las calles de Mina y Abasolo. Ve a la librería con arte que está ahí, es bellísima la estructura que parece sacada de los cuentos de Lewis Carroll con Alicia. Pero bueno, vámonos ahora de lo local a donde... Una pausa ya tan rápido. Ya Charlie me está mandando una pausa. Bueno, manda Así la es, pausa. vámonos a una pausa tan breve como el vuelo de un colibrí. Cinco, cuatro, tres, dos. Esta galería dedicada al arte y la cultura continúa abierta para ti. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, querido Juglar, nos vamos de las notas locales. ¿A dónde? Así es, antiguos mensajeros mexicanos, que tus pies al andar se vuelvan lluvia, porque somos hijos del maíz. Ve y lleva ese mensaje hacia tierras aztecas, a las notas nacionales. Así es, vamos a las notas nacionales y tenemos aquí una, y déjame le comento que Rufino Tamayo, uno de los artistas plásticos más importantes que ha dado Oaxaca, es homenajeado en el marco de su 30º aniversario luctuoso con la exposición de 30 piezas pictóricas intervenidas por artistas plásticos.
Autoridades de Oaxaca de Juárez, en colaboración con la curadora y promotora cultural Nancy Mayagoitia, inauguraron el pasado martes la exposición pictórica Rufino Tamayo, 30 aniversario, que se muestra en la Plaza de la Danza hasta diciembre de este año. En la exposición homenaje participan, entre otros, Vladimir Cora, Raúl Soruco, Gerardo de la Barrera, Cecilio Sánchez, Felipe Morales, Román Yaguno, Samuel Rosas, Emiliano López, Adán Paredes y Miriam Ladrón de Guevara. Bien, por este homenaje al gran maestro Rufino Tamayo, presente aún y para siempre entre todos los mexicanos y a nivel internacional no se diga. Ahora sí, de lo nacional, ¿a dónde nos vamos, juglar? Así es, nunca le cuentes tus chismes y tus secretos al viento, porque el viento está en todo el mundo, entonces así lo sabrá todo el globo terráqueo. Vámonos hacia las notas internacionales. Déjeme le comento que la editorial Alfaguara, que tiene previsto publicar la obra completa de José Saramago para conmemorar el centenario de su nacimiento, que se celebrará el próximo año, decidió recuperar su primera novela, La Viuda, misma que fue publicada como Terra do Pecado, la cual no tuvo éxito editorial hace casi 75 años. El mismo Saramago se negó a que fuera publicado de nuevo y también a que se tradujera a otros idiomas, pero todos los expertos, incluidos su viuda y traductora Pilar del Río, coincidieron en que era necesario publicar y traducir esa pieza temprana, que forma parte del acervo de uno de los escritores portugueses más grandes de la historia. Del Río presentó el libro en Madrid y anunció la preparación de un programa exhaustivo de cara al centenario de su nacimiento en Portugal, España y en los países más entrañables en su vida, entre ellos México. El espíritu de José Saramago, ¿cómo se irá a poner? Es que digo, no lo quería publicar y ya su viuda dijo que efectivamente, ahora sí que su ópera prima saldrá a la luz. Bien por esta decisión, sin duda Saramago, uno de los principales exponentes de la literatura contemporánea a nivel mundial. Y ya por último, déjeme le comento que el gobierno de Guatemala presentó ante la UNESCO la nominación de la técnica de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con la llegada de noviembre, los municipios mencionados cubren sus cielos de coloridos barriletes en un festival que perpetúa la tradición de enlazar a los vivos con sus muertos. El lazo de comunicación son espectaculares cometas que construyen las familias y asociaciones de artesanos casi exclusivamente de bambú y papel de seda, con varios meses de anticipación para determinar el tamaño, diseñar los adornos y motivos diferentes. Los más pequeños se elevan y los de mayor tamaño, algunos llegan a medir hasta 15 metros de diámetro, son evaluados por un jurado en un concurso que atrae a nacionales y extranjeros, también por la música y la variedad de platillos típicos. Bueno, aquí los conocemos como papalotes, como huilas y pues barriletes allá en este hermoso país del sur, del centro de América, Guatemala. Y bueno, vámonos ahora con Juan Francisco Garza. ¿Por qué crees, juglar? ¿Qué crees que va a presentar Juan Francisco Garza? Pues pásame el chisme y que lo vea nuestro teleauditorio. Señoras y señores, esta semana, el domingo, se acaba el Festival Internacional Santa Lucía. Si no lo ha vivido, ponga mucha atención. Continúan las actividades de la 14ª edición del tradicional Festival Internacional de Santa Lucía en su 7ª y última semana de festividades, trayendo lo mejor de las artes y sus expresiones artísticas a las calles en su etapa presencial, contando con lo mejor de los artistas nacionales e internacionales en un formato único, que lleva de manera híbrida hasta todos los hogares el arte y sus derivados de forma gratuita. Y este lunes 1 de noviembre, no te puedes perder a las 19 horas, en modalidad online, de la transmisión en vivo por redes sociales del certamen Nuevo León Sabe Bien, rescatando la cultura culinaria del país con las mejores recetas. Y más tarde, a las 20 horas, no te puedes perder, ya sea presencial o de manera remota, del espectáculo de danza Catrinas Mexicanas, realizado en la explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno.
Para mayores informes de la oferta cultural del festival, se puede consultar su agenda directamente a través de festivalsantalucia.gov.mx y sus redes sociales oficiales, y también a través de los espacios informativos de Noticias 28 e Imaginarte. Para Imaginarte, Paco Garza. Qué gran aceptación ha tenido el Festival Internacional Santa Lucía. Acuérdese, ya este próximo domingo se termina ya esta gran fiesta para las artes y la cultura. Ya nos vamos, Jular, tenemos que cerrar la galería. Se acabó el tiempo de programa. Así es, recuerde, no coma ansias, coma arte y cultura. Y aquí en Imaginarte tenemos un menú con una amplia, con diferentes disciplinas del arte y la cultura. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y recuerda que el arte y la cultura es de las pocas manifestaciones que el ser humano tiene para desarrollar más humanismo. ¿Y sabes qué? Exaltar el espíritu. Hasta luego.